Acá tenemos un ejemplo de esta gelatinización que le comentaba. Supongamos que vos tenés un ñoqui, abrís tu paquete de ñoqui y no lo podés comer, no podés incorporar. ¿Por qué? Porque está en forma de gránulo de almidón. Si bien ha sufrido un proceso de precocción muchos de los ñoquis, no todavía está en características de estar gelatinizado, sino que está en características de estar parcialmente hidratados. Entonces cuando nosotros lo agregamos en el agua, esos ñoquis precipitan el fondo porque están densos. Después de un tiempo de estar cociéndose a temperatura y humedad, estos ñoquis empiezan a incorporar agua en su estructura formándose la gelatinización. Entonces, ¿cómo se ve vos cuando el alimento está cocido? Porque el ñoqui flota. Entonces quiere decir que ha incorporado determinada cantidad de agua y ese gránulo de almidón ha sido totalmente roto para poder expandirse. Entonces el ñoqui ya se va a encontrar blando, es decir, va a tener características de poder ser comido, digamos. Otra de las reacciones de hidratos de carbono es la caramelización. La caramelización son los procesos químicos, las reacciones químicas por el cual el caramelo, por el cual las azúcares van tornándose marrón, va adquiriendo un color diferente y a su vez se generan olores que son de características muy placenteras organolépticamente hablando. En el primero de los cuadros, arriba hacia la izquierda, vemos caramelos en un plato. Ese caramelo es simplemente colocar sacarosa diluida en agua en una olla a temperatura hasta que evapore determinada cantidad de agua y comience el proceso de oxidación de estas azúcares, formando estos colores marrón. Son reacciones no enzimáticas de pardeamiento mediados por oxidación de las azúcares sacarosas que van a ser la glucosa y la fructosa. En cambio, el dulce de leche, la cebolla o la cerveza no sufre una reacción de oxidación de los hidratos de carbono como la glucosa y la fructosa, sino que en realidad sufre lo que se denomina las reacciones de Maillard, que es un conjunto de reacciones no enzimáticas, pero que se da por la combinación de la interacción entre los hidratos de carbono simples como los monosacáridos y los aminoácidos presentes de las proteínas de los alimentos. Entonces los aminoácidos de la leche reaccionan con los azúcares de la leche, generando ese tipo de pardeamiento. Lo mismo ocurre en la cerveza, lo mismo ocurre en la cebolla. Generalmente estas reacciones de Maillard generan terminando compuestos de Amadori que se denominan, por lo cual hay una gran variedad de compuestos que generan que son los causantes de estos olores placenteros en los alimentos. Si uno no cuida bien las reacciones de Maillard, puede terminar generando compuestos tóxicos como la presencia de acrilamidas. Entonces, no todas las caramelizaciones son inocuas. Son ricas, tienen un buen color, pero no todas las caramelizaciones terminan generando un compuesto que es un compuesto inocuo para los alimentos. Las acrilamidas son una de ellas. Otra cosa que tienen los hidratos de carbono es el poder edulcorante. En este caso, por ejemplo, vamos a comparar el poder edulcorante de la sacarosa. La sacarosa, el grado de dulzor es 1. Entonces, la sacarosa, que es ese disacárido constituido por glucosa fructosa, que es el azúcar de mesa, se le ha asignado un valor de grado de dulzura de 100, es decir, un poder edulcorante relativo de 1. La fructosa sola tiene un grado de dulzura de 173, es decir, tiene un poder de edulcorante relativo de 1,73. Es más dulce la fructosa que la sacarosa. Muchas de las bebidas se endulzan con lo que se denomina JMAF, que es el jarabe de maíz de alta fructosa 55, que quiere decir que tiene un 55% de sacarosa. Ese tiene un poder edulcorante de 130, es decir, es más dulce que la sacarosa, y eso es lo que endulzaba la gaseosa Pepsi, más que la Coca-Cola, tenía una mayor proporción de jarabe de maíz de alta fructosa. Por eso uno le decía que cuando tomaba una Pepsi se sentía como con más jarabe con respecto a lo que era la Coca-Cola, se sentía un sabor más a jarabe, pero eso lo causa el jarabe de maíz de alta fructosa. Después tenemos la glucosa, que en realidad la glucosa sola tiene un poder edulcorante menor que la sacarosa. La sacarosa es mucho menos, la maltosa es mucho menos dulce, igual que la galactosa. Pero después tenemos el tipo de edulcorante artificial, en donde, por ejemplo, el aspartamo tiene de 15.000 a 2.000 a 20.000 unidades de grado de dulzura. La sucralosa tiene 60.000 grados de dulzura
o sea que es 600 veces más dulce que la sacarosa. Después tenemos el caso más emblemático de los azúcares, que es el neotamo, que tiene de 700.000 a 1.300.000 grados de dulzura, es decir, de 7.000 a 13.000 veces más dulce que la sacarosa de mesa. Acesulfame K, que está siendo muy utilizado en las gaseosas. Ese tiene un poder edulcorante relativo 200 veces más fuerte que la sacarosa. En cuanto a las proteínas están constituidas por aminoácidos, esa es una estructura fundamental. Un aminoácido es un carbono unido a un aminoácido, un ácido carboxílico, a un hidrógeno y a una cadena lateral R. Estos aminoácidos, cuando se unen entre ellos a través de los enlaces peptídicos, terminan generando estructuras más grandes llamadas proteínas. Estas estructuras más grandes, estas proteínas, tienen estructura primaria, secundaria y terciaria, en donde la estructura primaria es la unión de los aminoácidos que lo conforman, la secundaria es qué disposición adquiere esa proteína, y la terciaria es la estructura tridimensional que adquiere en un medio líquido. Entonces, como terciaria podemos tener proteínas de características globulares como las mioglobinas o fibrosas como el colágeno de la piel. Estas proteínas muchas veces también cumplen función de enzimas, y estas enzimas son biomoléculas importantes porque tienden a acelerar velocidades de reacción, haciendo que la bioquímica de una sustancia, la bioquímica de un sistema, permita el paso de un sustrato o un producto en un tiempo relativamente corto. Desde el punto de vista tecnológico, se estudian tres clases de componentes tecnológicos en la estructura de las proteínas, que es la precipitación, la gelificación y la nutrición. La precipitación, el caso más emblemático, es cuando nosotros, por ejemplo, elaboramos un yogur en donde la leche tiene un pH 6,5 por medio de la acción de las bacterias ácido láctica en temperatura, se acidifica el medio, alcanzando una acidez que se denomina punto isoeléctrico, que es igual a la proteína mayoritaria que tiene la leche. Cuando se alcanza esa acidez del punto isoeléctrico, hace que todas las proteínas se precipiten, por lo cual hace que la leche, que no tenía un cuerpo físico que vos lo sintieras como una viscosidad, con una solidez determinada, hace que en ese momento esa leche, que se la nota muy fluida, muy líquida, precipite ganando cuerpo, ganando una densidad. Entonces, esa precipitación es lo que se conoce como el punto final de la elaboración de un yogur. Entonces, la precipitación es muy importante. La gelificación es otro de los componentes que se estudia tecnológicamente en unas proteínas. Entonces la gelificación, por ejemplo, es cuando se forma el precipitado de los quesos. Eso es una gelificación. Vos tenés que las precipitas con una enzima, posteriormente de esa enzima haces daño estructural en el conjunto de las proteínas por medio de un batido con ruptura de ese gel que se está formando, y mientras más rompes el gel, más interacciones vas a ganar, por lo cual más interacciones ganas. Cuando tengas que formar el queso, vas a hacer un queso con mayor elasticidad, como por ejemplo los quesos frescos. Otro caso de gelificación de las proteínas es el de las gelatinas, que en este caso son proteínas que son derivados de los huesos, fundamentalmente constituido por colágenos, por queratinas, que hacen que cuando se gelifiquen, cuando vos le das calor y temperatura, se entrecruzan entre ellos los aminoácidos, reteniendo humedad y dando esa consistencia como tiene, por ejemplo, las gelatinas. Otro punto de vista tecnológico que tienen las proteínas es que entre ellas aportan nutrición. Por ejemplo, la caseína de la leche es un complejo multiproteico formado por distintas caseínas, kappa, alfa, beta, gamma, que lo que tiene, la función que tiene, es, además de brindar aminoácidos que son esenciales para el cuerpo, ellas arrastran calcio. Ese calcio, a través de un clúster de fosfato de calcio, provee las cantidades necesarias en la lactancia de calcio para el crecimiento del organismo. Acá en este caso de nutrición, lo que nos vamos a estar comparando son las distintas fuentes de proteínas de los alimentos, en donde vemos que el huevo, pueden ver una columna que dice Chemical Score, y egg significa huevos. El Chemical Score, o sea, el puntaje químico del huevo, es de 100. ¿Qué significa?
que es el alimento que tiene el mejor balance de aminoácidos de todos los alimentos que podemos adquirir. Después la leche baja de 100 a 65, el pescado 60, la carne tiene 70, el arroz tiene 60, el trigo 42 y el gramo de bengal, que realmente no sé qué vendría a ser, tiene un 45. Y ahí en ese caso tenemos limitantes. Por ejemplo, el huevo lo que tiene limitante son aminoácidos que tengan asociados níquel. La leche, los que tienen sulfuros, puentes de sulfuro, aminoácidos con sulfuro. El pescado, triptofano. La carne también vuelve a tener delimitante los aminoácidos con sulfuro. Entonces uno, cuando tendría que optimizar, por ejemplo, la leche, le puede agregar una fuente de proteínas para hacer un alimento optimizado que tenga una muy buena proporción de aminoácidos sulfurados para mejorar ese chemical score de una leche optimizada, por ejemplo. Bueno, tenemos diferentes tipos de estructuras. Por ejemplo, tenemos en la estructuras que son denominadas delta, alfa, beta primas y beta, en donde son las distintas formas que adquiere estos lípidos cuando se acercan entre ellos, y una de las aplicaciones tecnológicas más importantes es cuando, por ejemplo, se elabora un chocolate. Entonces nosotros utilizamos una manteca de cacao para darle la estructura a este chocolate. Y de acuerdo a la estructura que ellos adquieran, que no vamos a enseñar en estos momentos la estructura porque sería incrementar el nivel de dificultad, que eso lo vamos a ver cuando ya veamos fundamentos de los alimentos, vos tenés distintos tipos de estructuras que podemos llamarlas betas o lo podemos llamar directamente con un número como 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo que nosotros cuando queremos un chocolate es que cuando vamos al kiosco, yo adquiera un chocolate, cuando lo compre y lo abra, que ese chocolate no esté derretido. Sería feo que un día de 28, 29, 30 grados yo abra mi chocolate y se encuentre totalmente derretido. Muchas veces sucede eso con el chocolate porque cuando vos estás haciendo la tecnología de elaboración del chocolate, no alcanzaste a generar una estructura tipo 5 o 6, sino que te quedaste en una estructura 7, en una estructura 4. ¿Qué significa la estructura 4? Significa que a 26, 28 grados ese chocolate se va a derretir, no va a tener una forma sólida. Entonces, a 26, 28 grados va a ser el punto de fusión en donde va a pasar de sólido a líquido. Entonces, un día de 30 grados, si vos tenés la estructura número 4, beta prima 1, esa beta prima 1, cuando vos lo abras un día de 30 grados, vas a encontrar el chocolate que va a estar derretido. Ahora, si yo quisiera que ese chocolate no se derrita en el envase y se derrita en mi boca, lo que yo voy a buscar que tenga una estructura número 6, una beta 1. Lo que voy a estar buscando yo es que tenga una estructura beta 1 o estructura número 6 en donde 34 o 36 grados sean los necesarios para que ese chocolate se derrita. Es decir, yo en mi boca tengo una temperatura de 36 grados y medio, por lo cual ese chocolate al ingresar en mi boca se va a derretir en mi boca y no en el envase. Lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es que cuando elaboramos el chocolate, dar todos los requerimientos tecnológicos para tratar de llegar a una estructura número 6. Muchas veces, dependiendo del tiempo, de la temperatura y de los equipamientos tecnológicos que nosotros tenemos, no llegamos al número 6. Entonces, nos quedamos, en el mejor de los casos, en un número 5 y ya con dificultades nos quedamos en el número 3 y en el número 4. Otro de los problemas que tienen cuando vos no das una correcta estructura a los lípidos es lo denominado fat bloom. Si vos tenés una estructura que combinado un número 5, un número 6, que le da una solidez, con algunos triglicéridos que están empaquetados en forma número 3, número 4, que se derrite a 26 grados, 24, 26 grados, un día de 28 grados, una parte de estos lípidos, de estos triglicéridos, agrupados van a estar sólidos, pero otra parte van a estar líquidos, van a estar fundidos, van a estar derretidos. Entonces, ¿qué va a suceder? Esos que van a estar derretidos líquidos van a pasar, van a migrar a través de la estructura hacia la superficie. Entonces, en la superficie vos vas a ver este color blanquecino que no son hongos, no es nada de ese estilo, sino que son los lípidos que se han ido separando de la estructura. ¿Por qué? Porque tienen un número de estructura molecular como el número 3 o el número 4 que a 26 grados se derrite. Entonces, un día de 28 grados, si vos tenés una mezcla de estructura 6 que resiste 34 grados antes de fundirse y una estructura 3 que resiste 24 grados, cuando vos tenés 28 grados, la estructura 3 va a estar líquido y la estructura 6 va a estar sólido. Entonces la estructura 3 va a entrar a migrar
por la estructura del size hasta llegar a la superficie. Y eso se denomina fat bloom, que es cuando vos compras un chocolate y ves que tiene este aspecto blanquecino. No es un alimento que ha perdido su inocuidad, se puede comer tranquilamente, solamente que de aspecto visual ha perdido su hermosura, por así decirlo. Esto es cuando vos trabajas mal el chocolate y generas distintos tipos de estructuras dentro de tu proceso tecnológico. Hay una materia que va a haber tecnología de chocolates, una materia optativa que va a ser tecnología de chocolates y de confitado de dulces, por lo cual ahí se va a retomar estos tipos de problemas tecnológicos, este tipo de aplicaciones en la industria de los chocolates y de las tecnologías de las confituras y las golosinas.